Ari Yair acerca de este importante tema del ministerio del Espíritu Santo en la actualidad. Voy a empezar con la obra del Espíritu en el inconverso. Esto solamente es destinado para aquellos a quienes Dios ya ha predestinado para salvación. Efesios 1:11, pero también múltiples citas que tienen que ver con la doctrina de la predestinación. En Juan 16, del 8 al 11, nos es bosquejeado esta obra tan importante en tres aspectos. Dice la palabra: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En el primer punto nos dice que convencerá de pecado, es decir, el predicador no convierte a la persona. El Espíritu Santo es el que obra a través de los corazones, quien les constriñe, quienes les hace arrepentirse de corazón. Esto nos, nos tiene que entrar muy bien en nuestro pensamiento, que cuando nosotros predicamos, es Dios el que hace la obra, nosotros somos el medio. No obstante, esto no nos debe de mover a una antipatía hacia el estudio y la preparación en cuanto a aspectos homiléticos, hermenéuticos y exegéticos. También tenemos que considerar que somos también llamados a predicar, a persuadir como los apóstoles cuando daban su predicación, y para ello necesitamos preparación. Decía un teólogo, Morgan Campbell, cuando le preguntaron: es que usted se ve muy inspirado en una de sus predicaciones, y él dijo: esta inspiración es resultado del 95% de sudor. Entonces, así también como al hombre se le dijo que con el sudor de su frente iba a comer el pan de cada día, nosotros también necesitamos que esforzarnos preparando los estudios, tenemos que esforzándonos, preparándonos homiléticamente y orar mucho a Dios que toque los corazones, que Él sea el que los redarguya, porque obviamente cuando nosotros le pedimos es porque estamos conscientes que el Señor Jesús, a través del Espíritu, es quien les llama a un arrepentimiento sincero. Ahora vamos a ver el ministerio salvífico, es decir, la obra salvificadora del Espíritu Santo. Podemos estudiarla bajo cuatro aspectos, o cuatro puntos: la regeneración, el sellamiento, el bautizo, la morada. Empecemos por la regeneración. Primeramente, debemos mencionar que estos cuatro aspectos que he mencionado no van de la mano en la experiencia, sino que ocurren instantáneamente en la conversión del creyente. Primero, veamos la regeneración. Esta palabra está mencionada dos veces en la Biblia: Mateo 19:28, Tito 3:5. En la primera cita hace alusión a la regeneración de la tierra en el milenio, pero en Tito 3:5 habla de lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Los teólogos, en base a Tito 3:5, han usado la palabra regeneración para expresar el concepto de nuevo nacimiento. Tomemos en cuenta que en la Biblia el Padre regenera, Santiago 1:17-18, el Hijo también, Juan 5:21, Primera de Juan 5:12, pero la obra se la adjudica al Espíritu Santo, Juan 3:3-7, Tito 3:5. Esta palabra regeneración puede explicarse en base a tres figuras que aparecen en la palabra de Dios: nacer de nuevo o renacer, Juan 1:13, resurrección espiritual o vivo entre los muertos, Romanos 6:13, nueva creación, Efesios 4:24, Segunda de Corintios 5:17. También el otro aspecto que vamos a ver es el sellamiento. El sellamiento del Espíritu Santo. Y ahora estamos
a punto de ver sobre el sello, el sellamiento. El ser sellado también se le llama las arras del Espíritu o las primicias del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22, capítulo 5 versículo 5, Efesios 1, del 13 al 14, 4:30, Primera de Juan 3:24 y Romanos 8:23. Ser sellado sugiere dos cosas: autenticidad, es decir, originalidad, y propiedad. Dios sabe quién es su Hijo a través del sello, Romanos 8:9. En base a los textos, los primeros que mencioné, la única forma de tener el sello es recibiendo a Jesús como el Salvador. El sello del Espíritu en nosotros nos hace ser auténticos hijos de Dios. Ser sellados también sugiere que somos su propiedad. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Y si somos su propiedad, entonces es lógico que defienda lo que es suyo. Ahora, algunos teólogos afirman que en base a Efesios 4:30, de que el sellamiento es para el día de la redención, afirman en base a esto que la salvación no se puede perder. Bueno, si esto fuera un objeto, pues podríamos afirmar que esto es verídico, pero el hombre es un ser libre y tiene un principio llamado el libre albedrío. Entonces el hombre puede decidir seguir a Cristo o también dejarlo y caer en apostasía. Recordemos que apostasía quiere decir apartarse de la fe que antes se profesaba. Y si se puede uno apartar de la fe, la salvación se puede perder. Bueno, pero ese es un tema que se abordaría en otro momento. Vamos a ahora analizar la morada del Espíritu de Dios en el creyente. El Señor Jesús hace un contraste entre la dispensación de la ley y de la gracia en Juan 14:17, en donde la característica de este pasaje es que nos dice de la morada del Espíritu Santo en el creyente. Vemos que es una morada sin méritos, Hechos 11:17. De igual modo, como los reyes y sacerdotes eran ungidos en el Antiguo Testamento para ponerlos aparte, es decir, santificarlos, el creyente, al ser morada del Espíritu, viene a ser apartado. Segunda de Corintios 1:21, Primera de Juan 2:20, 27. Por lo tanto, el ungimiento viene a representar el morar del Espíritu. En base a esto, analicemos con detalle en qué consistía el ungimiento y lo que simboliza ahora en el Nuevo Testamento. Número 1. Lo que era tocado con aceite era santificado. Éxodo 40, 19 al 15. Entonces nosotros que hemos sido ya apartados por medio del Espíritu que mora en nosotros, ya somos llamados a ser creyentes. Segunda de Tesalonicenses 2:13, Primera de Pedro 1:2, Romanos 15:16. 2. El profeta era santificado con aceite. De igual modo, pues sabemos que Cristo es llamado profeta en los evangelios. Y por medio del Espíritu, el creyente se ha hecho un testigo de Cristo por el Espíritu. Isaías 61:1, Lucas 4:18, Hechos 1:8. 3. El sacerdote era santificado por el aceite. Éxodo 40:15. Igualmente Cristo lo fue en su sacrificio por medio del Espíritu. Y Él intercedió como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 9:14. Entonces, nosotros los creyentes, al ser ungidos, el Espíritu intercede por nosotros. Como dice su palabra en Romanos 8:26, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a terminar la morada del Espíritu. En el último punto que me tocaba de dar con respecto a esta comparación del ungimiento del aceite y la morada, es que el rey era santificado por el aceite. Primera de Samuel 16, 12 al 13.
De igual modo, el Señor Jesús fue ungido como rey. Salmos 45:7. Con esto también podemos decir que el creyente es ungido para reinar con Cristo. Vamos al bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu es mencionado 11 veces en la Biblia. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5, Hechos 11:16, Romanos 6 del 1 al 4. Y hay más citas, pero pasemos rápidamente a la explicación. El bautismo en fuego puede ser una alusión a la segunda venida y a los juicios. El bautismo en fuego lo encontramos en Mateo 3:11, Lucas 3:16. El pasaje central que nos habla del bautismo está en 1 de Corintios 12:13. El bautismo nos da dos resultados: que el creyente es ubicado en el cuerpo de Cristo, y dos, que el creyente es bautizado en Cristo mismo. Analicemos los resultados. El bautismo del Espíritu ocasiona que el creyente sea ubicado en el cuerpo de Cristo, esto es, la iglesia. Colosenses 1:24, Colosenses 2:19. Al estar ya el creyente en la iglesia, vemos que no es un convertido que está a la intemperie, no es un convertido que debe de ser aislado, sino que es como vemos por los psicólogos que nos dicen que el ser humano es un ser social por excelencia. De igual modo, el convertido es un creyente social por excelencia, porque ahora se va a incorporar en el cuerpo de Cristo y va a convivir con todos los hermanos. Vamos a analizar más de esto en el siguiente audio. Ariyair audio número 7. Continuando con los resultados del bautismo. Al estar ya el creyente en el cuerpo de Cristo, ya vemos que va a haber una relación social. Ya es un ente socialmente activo en la iglesia. Cristo dirige las actividades de la iglesia, o sea, de su cuerpo. Efesios 5:23-24, Colosenses 1:18. El cuerpo es nutrido y cuidado, Efesios 5:24. Jesús santifica su cuerpo, Efesios 5:25-27. Cada hombre de Cristo tiene dones, Romanos 12:3-8, Primera de Corintios 12:27-28. Esto es importante porque el Espíritu es el que da los dones. El bautismo del Espíritu da como uno de sus dos resultados que el cristiano sea bautizado en Cristo mismo. Veamos la cita, Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Este pasaje viene a anticipar el bautismo en el Espíritu, en la frase vosotros en mí. El creyente está en Cristo, es identificado en lo que Cristo hizo en su muerte, resurrección y glorificación. El creyente ha sido tomado, es decir, ha sido santificado para el servicio de Cristo. Esto lo vemos simbolizado en el ritual de la iglesia que se le conoce como el bautismo en agua, ¿verdad? Y como ya somos conocedores de este simbolismo de lo que Cristo hizo en nuestro interior, pues entonces ya lo damos por explicado esto de este rito que viene a simbolizar esa limpieza, esa morada de Dios en nuestros corazones. Y así vamos a pasar rápidamente ahora a la llenura del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu Santo va muy de la mano con la experiencia cristiana. La llenura puede llevarse a cabo en el momento de la conversión o también puede que no. Y vamos a ver, la llenura es cuando el creyente se somete por completo a la voluntad de Dios y eso ocasiona que el Espíritu Santo gobierne a ese creyente por completo. Recordemos que hay creyentes que no se quieren someter por completo a la voluntad de nuestro Señor y por lo tanto se les puede considerar cristianos carnales. Ellos no tienen la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a tocar de fondo la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu ya se puede considerar como parte de la experiencia del cristiano. Antes podemos ver que los discípulos tenían al Espíritu Santo, pero eso era como una provisión temporal para los discípulos antes del día del Pentecostés. Podemos ver que la Biblia nos dice que Jesús no solamente quiere que seamos bautizados, seamos regenerados, seamos morada del Espíritu, también quiere la plenitud del Espíritu en cada creyente. Y también con esto nos va a llevar a una madurez espiritual, porque si la plenitud es que el Espíritu Santo controle por completo al creyente, y esto hace que este creyente sea un cristiano que siga la voluntad de Dios, que sea un hombre fiel, esto lo va a llevar a un crecimiento espiritual. Y esto es lo que conocemos como la madurez espiritual, que el creyente va cada vez más pareciéndose a nuestro Señor Jesucristo en carácter. Este tema lo va a abordar otro hermano. Y bueno, vamos a ver las condiciones para que haya una plenitud, porque hoy en día hay varios cristianos salvos, pero no con la plenitud del Espíritu, y esto no es lo que el Señor desea. La plenitud del Espíritu la tenemos que experimentar cuando nosotros vivimos una comunión muy íntima con el Señor y estamos siguiendo sus mandamientos. El Señor Jesús a través de su palabra nos da recomendaciones. No apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Aquí se utiliza el fuego como una figura del Espíritu. Entonces quiere decir que no ahoguemos, no reprimamos al Espíritu. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Romanos 6:13, Romanos 12:1. Nos habla acerca de esto y se usa la palabra griega en el tiempo auristo, lo cual significa que nos debemos rendir a Dios de una vez y para siempre. El ser lleno del Espíritu se lleva a cabo cuando el cristiano se presenta como un sacrificio vivo para nuestro Señor Jesucristo. La plenitud, como hemos visto, incluye seguir la guía del Señor. Vamos a ver las últimas dos condiciones de la plenitud. Una es no contristar al Espíritu, Efesios 4:30. Quiere decir no continuar en el pecado. La llenura puede ser estorbado por causa del pecado. Por eso la recomendación es confesar pecados. Primera de Juan 1:9. A veces cuando nosotros nos rehusamos, llega a haber un castigo por parte de Dios. Primera de Corintios 11:31 al 32. La otra recomendación es caminar en el Espíritu, Gálatas 5:17. El tiempo presente que indica nos da una alusión de que debe de ser un continuo, algo continuo en nuestra vida cotidiana. Recordemos que también hay 3 enemigos para el cristiano: el mundo, Juan 17:15, también Satanás, 2 de Corintios 4:4, Efesios 6:12, y la naturaleza pecaminosa, 2 de Corintios 7:1 y Gálatas 5:16-24. Rápidamente, los resultados por vivir en la plenitud del Espíritu son santificación progresiva, es decir, que el fruto se está cumpliendo en nosotros. 2. Dios nos guía en las verdades espirituales, Juan 16:12 al 14. 3. Dios nos permite aplicar las verdades bíblicas a la vida, Romanos 12:2. 4. Seguridad de la salvación.
Romanos 8, 14, 16, Gálatas 4, 6. También podemos adorar, llamar a Dios de una manera sin ningún estorbo. Juan 4, 24, Efesios 5, 18, 21. Podemos vivir una vida de oración, Romanos 8, 26, y una vida de servicio y uso de los dones en plenitud, Juan 7, 38, 39. Bueno, esta ha sido mi participación. Espero que sea de edificación para todos ustedes. Dios les bendiga.